Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Y hoy os traigo mis lecturas del mes de julio. Que aunque yo considero que no ha sido un mal mes, que he tenido alguna que otra desgracia literaria. ¿Se entiende? Voy del peor al mejor y así me quito el peor libro del mes, que es uno de los peores del año también. Es, sí, Puntuando el amor. Porque esto es un desastre. Por cierto, se ve las sillas y está horrorosa. Pero bueno, pero tú ¿cómo pones así la silla? Es que eres pero qué bruta eres. Mira, mucho mejor. Donde se ve. La luz se ha perdido un poco, pero da igual. Por donde Puntuando el amor, eso es. Le tenía muchas ganas a la autora, que es Cristina Prieto Solano. Y me gustaba mucho la idea del libro. Aquí vamos a tener a un muchacho que tiene una cita. De estas de app. Es que el libro empieza que es al día siguiente y en su buzón hay una nota con la puntuación y la crítica del polvete. Y, por supuesto, un QR para que vaya a la página de la muchacha a ver la crítica larga y extensa y profunda. La puntuación es malísima, parece ser que el muchacho no estuvo muy bien y, claro, él es una jarra de agua helada que levantó la cara porque se creía muy machote, muy erótico, festivo, y parece ser que da para poco. Y bueno, pobrecito, o sea, un traumita que tiene el muchacho. Y bueno, el caso es que por unas cosas y otras la encuentran todos los lados a la muchacha. Y él deciden, más o menos, que quiere aprender y quiere que le ayude ella. Ya que se ha metido en el tema hoyo, pues eso. A ver, mi problema es que es una comedia romántica clásica que no me ha hecho gracia en ningún momento. El humor me ha parecido pésimo. De hecho, hay veces que me ponía de los nervios. Claro, a ver, hay que tener un poquito aquí. Hay que congraciarse con el humor del libro. Entonces, si a ti te hace gracia, perfecto. No era de mi estilo, así que a mí no me ha hecho gracia. Y no he encontrado nada romántico en este libro. Y los personajes menos aún. Mira que me llamaba mucho el tropo este del chico que se cree muy follador. Luego no vale para nada. Pero el muchacho va aprendiendo y va haciéndose un hombre hecho y derecho, gozoso de la vida. Pero es que no. Aquí son todos unos chulos de playa. No solo él es un chulo de playa, eso está claro. Sino que, hostias, es que yo, de hecho, ella me ponía más de los nervios que él. Él, al fin y al cambio, quiere cambiar. Ella es una borde del principio a fin. ¡Oh, qué desesperación! Y la amiga, porque él vive con su mejor amiga. Que él, no sé por qué es su mejor amiga, la verdad, no lo sé. En serio, es que todo mal. No puedo sacarle nada bueno al libro, no sé, ¿qué es esa soberbia de los personajes? Ese humor, es que no sé. Esas pullas que se echaban tan... Ay, aunque sí es verdad que hay una cosa que me gustó mucho del libro, es una cosa que dice ella sobre cómo nos tomamos las relaciones sexuales las mujeres y cómo se lo toman los hombres. Eso está bien. No sé si comentarlo aquí, porque yo qué sé, ya que hay una cosa buena del libro, encima si la destripo, es un comentario, eso es un comentario, es una frase. O sea, aquí no soy de post-it, pero si tuviera los post-it, veríais solo uno. Ya está. Así que, yo creo que lo voy a dejar ya, ¿no? Y sí, de este libro me quiero librar de él. Pues eso. Adiós, muy buenas. Pues vaya al suelo, porque no tengo sitio. Ay. Y continuamos con Jaque al Lord. Oh my gosh. De la Carol S. Brown. Primer libro de la serie Covenant. De Ventry. No he dado ni una. Y a ver, es un libro totalmente olvidable. Le he dado un 3/5, pero realmente no me ha ofrecido nada.
Aunque cuando lo leía estaba bien, era divertido, está guay, pero tiene ciertas cosas que, que no me han gustado, vamos. Por ejemplo, hay un giro al final. Bueno, los giros del libro en general no me han gustado ninguno, pero es que tiene un giro al final. Hostias, cada vez que pienso en él digo, qué final, qué horror. Y eso que el principio me gustó mucho, ojo, ¿eh? Al principio me estaba encantando, pero según iba leyendo me gustaba menos. Y ya de cuando llegué al final dije, pues nada, es un libro con enemies to lovers, podríamos llamar, con dos personajes que por unas cosas y otras pues ahí están juntos, juegan al ajedrez y se tiran pullas todo el rato. Tienen tira de afloja que a mí me ha parecido sosísimo. Sosísimo. No sé, a ver, no sé. No ha sido para mí. Los personajes tienen poca evolución. En general tiene poca evolución el libro. O sea, no nos cuentan mucho. Pues eso va del típico chico que es buen partido, el que era conde, duque, bueno, lo que sea, que es buen partido, que están todas las madres ahí queriendo beneficiarse para sus hijas. Y tenemos a la muchacha, que es su tercera temporada en sociedad. Y bueno, pues está un poco cansadita ya, está un poco cansadita de, de los hombres, de todas estas cosas. Y bueno, tiene ahí su tira y afloja, sus cosas, bueno, que para pasar el rato está bien, pero que no ofrece nada. Ya está. Y cuando lo cerré, pues se acabó. Y ya me olvidé de... Lo siento. Más. Tenemos otro libro romántico que es La Condesa Perfecta, de Elizabeth Boyle, que le di un 3/5 también, porque tiene una idea que es maravillosa, pero mal aprovechada. Que tenemos una protagonista viuda, pero joven. Y me encanta, además, en una posición delicada de dinero, que necesita a alguien. Y además es joven, que necesita unos mimitos, como todo el mundo. Y bueno, aparece un hombre de su pasado que regresa a ella y tal. ¿Qué pasa? Bueno, esto, yo dije, uy, esto lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar. Además, que vive con otras dos viudas de la familia, digamos que son las tres tías viudas, que las han juntado en una casa para olvidarse de ellas y que se mueran del asco, porque además que no quieren pagarlas nada, o sea, están en una situación delicada. Sí, o sea, dijo, uy, esto va a estar súper interesante, qué pena que todo esto solo es el principio y el final, porque realmente lo que cuenta es el pasado de ella. De cómo acabó siendo viuda, cómo se enamoró de uno, se enamoró del otro y todo el pasado, que a mí no me importa una mierda, porque sé perfectamente cómo va a acabar, además. Y además, que yo lo que quería ver es el presente de ella, la viudez. Es que, para que me cuenten otra vez, el primer amor de la muchacha con la temporada y todo, que ya eso ya está visto, por una cosa que parecía interesante, distinta y tal. Me da pena que la idea era buena. Se ha perdido en las historias del pasado. Pero bueno, que no está tan mal. Me leí El misterio de las 7 esferas, que es la segunda parte del Superintendente Battle, de Agatha Christie. Que ya no lo tengo porque lo devolví. Lo cogí, mi carnicero tiene una cosa que tú dejas libros y recoges libros, pues yo lo cogí de ahí y cuando lo he terminado lo he devuelto para que otro lo lea. El pobrecito libro estaba en muy malas condiciones, tengo que decir. Estaba muy malito, No sé cuántas lecturas más puede aguantar. Pero bueno, no es el mejor libro de la autora. No es el que más me ha gustado. Para mí, estos libros del Superintendente Battle, que por cierto, para mí es la primera vez que leo esta serie, me parecen más serios y le falta, no sé, la ligereza de la investigación de Poirot. Pero este me parece más serio, más político, que está bien, por supuesto, porque Agatha Christie todo bien, o sea, ella es genial, todo lo hace interesante, pero se me hace más cansino. Y eso que eran 240 páginas, era cortito. Encuentro más del Superintendente Battle, me leeré más. Hay una fiesta en una casa de campo de
bueno, de un grupo de muchachos, de hombres y mujeres también, y le quieren hacer una broma a uno de ellos que se despierta a las 1000 y le van a poner 7 relojes con su despertador para obligarle a despertarse y darle un sustejo así bueno. El caso es que nunca se llega a despertar porque está muerto. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Quién la ha matado? ¿Qué pasará? Pues la hija del dueño de la casa, porque estaban en el alquiler ahí, decide que va a investigarlo, a ver qué ha pasado en su casa. Y bueno, pues le ayudará el superintendente Battle, que tienen ahí un rollito interesante. Pillas, lo que hay es una sociedad secreta. Y mira que me encantan las sociedades secretas, ojo, me encantan, me flipan. Y bueno, esa está interesante, pero es que no es tan ligero como otros libros de Agatha. Que ya llegamos a los tochos, porque el resto me he leído en lectura conjunta a Brandon Sanderson en El Camino de los Reyes, el primero del Archivo de las Tormentas. Me lo leí con Kurenai de No Todo es Fantasía, con Rebeca de Un Libro Más, nunca un libro menos, y su novio Álvaro. Tengo que decir que yo soy la que menos le ha gustado el libro. Le he dado un 3 sobre 5. No me matéis, por favor. Y decirme por qué tengo que continuar, porque no tengo ganas. A ver, sí tengo ganas porque termina bastante interesante, ¿vale? Pero es que cuesta, ¿eh? Y ahora explico la nota. Es que me van a caer palos, tengo un poco de odio. Porque es Brandon Sanderson. Pero bueno, yo aquí voy, ¿eh? Lo pongo en el hombro porque es una tontería, pero pesa un huevo y eso que de bolsillo. Así que hay como un loro aquí. Aquí el amigo Sanderson ha hecho un primer libro que empieza muy bien, con un world building, ¿eh? O sea, muy currado, estupendo, muy interesante. Es que todo era nuevo, o sea, que aquí hay mucho que contar, eso es obvio. Mucho que contar, un mundo enorme, curradísimo, criaturas, espíritus, religiones, economía, política, todo nuevo. Eso sí, son todos humanos, más o menos. Entonces, sí, son mundos distintos, pero humanos hay. O sea. Y bueno, este mundo de fantasía hay una batalla. Están en guerra actualmente porque hace 6 años un asesino mató al rey que hay y su hijo ha decidido vengarse y ir en guerra contra el pueblo que se ha hecho dueño de la muerte del rey este. Y bueno, aquí vamos a tener la historia principalmente de 3 personajes y alguno más con historias cortas. Este es mi gran pero. Y que unos personajes son muy buenos y otros son muy malos. Muy malos que en plan que no me han gustado, quiero decir. Y mi otro pero enorme es que es tremendamente inicial. Pero es que no, de verdad. Es interesante el principio y es interesante el final. Para mí sobran 600 páginas. A ver, lo digo así porque la mitad, son 1200. La mitad, 600 páginas, fácil. Pero así, ¿eh? Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Hombre, claro que es que hay que explicar el mundo. Claro que hay que explicar muchas cosas. Claro, por eso son... Pero es que realmente no pasa nada. Y además es que como que los personajes entran en un bucle, todos ellos, cada uno en sus historias, y parece que no avanzamos. Es que no se avanza. Lo siento, mi punto de vista, de verdad. Que realmente disfruté el libro. El principio y el final. El final es cojonudo, no digo yo que no. Pero es que hasta que llegue hasta el final, tienes que leerte unas cuantas páginas. A ver, vamos a lo mejor del libro, que es Caladín. ¿Lo he dicho bien? Sí. Y sí, Caladín es belleza, es qué personajazo, qué cosa más bonita. Yo creo que todos nos hemos enamorado de Caladín, es la cosa más mejor del mundo. Nos vamos a tatuar todos Caladín aquí en el corazón. El corazón no está aquí, está aquí. Aquí, a Caladín, nos ha encantado. Es la mejor historia. Yo, de hecho, me hubiera gustado más si solo fuera de Caladín.
Y mira, si hubiera sido solo de Caladín le di un 5. Porque joyita. Pero no. También teníamos la historia de... por cierto, Caladín, que es un guerrero que le vendieron como esclavos por patatas, no voy a decir por qué. Y ahora es hombre del puente. Es un esclavo que se dedica a llevar puentes, porque si os fijáis aquí en donde están en la guerra, que una grieta, entonces van poniendo puentes para que pasen los batallones. Que sí, mucho Burgundy, mucho eso, muy bien, pero yo aún no sé cómo funcionan los puentes. ¿No? Te lo juro que tengo 1000 hipótesis. Me gustaría que alguien abriera un canal de hipótesis de cómo funcionan los puentes. Porque tengo varias, porque cada vez que me explicaban, había una escena de puente, yo lo veía según la escena. No sé, es que realmente no sé cómo funcionan los puentes. A lo mejor soy yo, que mi cerebro no da para mucho, oye. Seguramente. A ver, pero vamos así. Caladín es maravilloso. Qué personaje, qué bien hecho está aquí, qué todo, qué maravilla. Luego está Yesna. Yesna, sí. Y la Salan. Que Salan es una muchacha al que su padre, propietario, creo que, no sé si era rey, no era rey, era propietario, bueno, señor poderoso, se muere y las dejan un poquito en un aprieto bastante chungo, bastante en apuros, con el culo al aire, y sin dar la noticia de que su padre ha muerto, se va corriendo a aprender junto a Yesna, que es una, ¿cómo llamarlo? No me acuerdo, una no es que cambie de forma, ella cambia forma, pero porque tiene un poder, una esfera que le da ese poder y ella lo que quiere es robarle la esfera. Ojo ahí, cuidado con la Salan que tiene ahí unas intenciones, pero la Yesna es cojonudo. Esa es otra de mis personajes favoritos. Genial esa mujer, me encanta, una maravilla, genial. ¿Me ha gustado esta historia? Sí, pero no profundizan nada. A ver, sí, pasan cositas, pero para lo que pasa, mira, no sé, es que tampoco es tan importante, no sé. Bueno, está bien, sí, pero ya está bien. Ahora, tenemos la historia de Aladín, Adolín y Dolimar. Aladín y Dolly Parton. Hijo y padre, que son la mano derecha del rey este que va a buscar venganza por la muerte de su padre. Que, bueno, digamos que la Dolly Parton está, la Dolimar, tiene visiones de cosas antiguas porque hubo... que el mundo, para explicarlo, hace muchos años desaparecieron unos seres con poderes que podían haber hecho más de lo que hicieron, pero desaparecieron. Y este tiene como así visiones en las tormentas, que las tormentas son un poquito mágicas. Y bueno, pues eso, es la parte más política, la parte más rollazo. Y además Adolín, sí, lo he dicho bien, parece mentira. Es que no soportaba ese personaje. Y cada vez que aparecían Adolín y Dolimar, es que dale, que no se llama Dolimar, da igual. Y mira, lo que más me gustaba de esta parte era Sagaz. A mí Sagaz me gustaba. Y el otro hijo que tiene Dolly, el Dolly. Toda la historia del rey. Qué soso, qué rollo, qué aburrimiento. Lo siento, de verdad, lo siento. Yo quería que me gustara. Yo pensaba que me iba a volar la cabeza. Yo creo que por eso realmente no me gustó, porque tenía altas expectativas. Y cuando me encontré un libro introductorio de 1200 páginas, con varias historias, que bueno, eso ya lo sabía, pero claro, es que una muy buena, otra sosaina, y la otra que, bueno, ni bien ni mal, pues, no me matéis, de verdad, no me matéis. Y a ver, que termina muy bien, claro, ¿cómo no va a terminar bien? Si todo lo tocho pasa al final.
Y yo me pregunto, porque había cosas que ya sabíamos que iba a terminar así. O sea, se veía venir desde el principio. ¿Y por qué esa cosa no lo pones aquí, en vez de al final? Aquí, en el medio. Y nos pones más chicha aquí. Un poquito más de historia, un poquito más de historia. Un poquito más de cosas, no siempre hay un poquito que se engancha lo mismo y no sale. Y lo voy a dejar porque me está dando miedo. Me vais a dar... A ver, no me odiéis en los comentarios, de verdad. Vosotros decidme por qué tengo que seguir leyéndolo. Que, a ver, supongo que me leeré el segundo. No lo sé, necesito relajarme y desconectar un poquito con el Brandon Sanderson porque... Hostias, ha sido duro. Ah, pues mira, ya que estamos en lecturas conjuntas, vamos a hablar de mi segunda lectura conjunta del mes. La canción de Aquiles, de Madeline Miller, que me lo leí con Raquel. Raquel, mi amiga de toda la vida, quiero decir, que desde el colegio. Éramos compañeras del cole, éramos amigas desde el cole. Pues es mi amiga de toda la vida. Y que me lo regaló por mi cumpleaños el año pasado para leerlo en conjunto, nosotras. El problema es que a mí me pilló el Celsius en medio. Bueno, y ella también, ojo, porque nos vimos en el Celsius, que tenemos unos ovarios dispuestos. Y sí, nos encontramos en el Celsius. Esas cosas que pasan. Pero bueno, eso no importa a nadie. Voy a lo que voy. La canción de Aquiles. ¡Qué bonito! ¡Qué triste! A ver, cosas muy guays que tiene el libro es que, aunque ya sabes cómo va a terminar, porque, a ver, es la historia de Aquiles y Patroclo, que no es nada nuevo, le da como un aire moderno y tiene un final. ¡Ay, qué final! ¡Qué bonito! Me gusta mucho porque comprendes muy bien a los personajes. A ver, había momentos, yo llegando al final pensé, le voy a coger un gato a Aquiles que no voy a poder parar, porque ojo el nivel de crueldad cuando estamos en la guerra de Troya. Pero no, está tan bien explicado los sentimientos de los personajes y por qué hacen lo que hacen, que sentía más pena que otra cosa por él. Qué pena me dan los muchachos, por Dios, qué sufrición tuvimos la Raquel y yo con estos muchachos. Mucho de sufrir, porque, joder, madre mía, el romance de estos, Más o menos se puede decir que está dividido en dos partes. La primera, su juventud, desde que Patroclo es muy niño. Vemos cómo y por qué le exilian de sus tierras, porque él es príncipe de sus tierras. Y bueno, termina en Fitia y conoce a Aquiles. Toda esa parte me encanta, Me encanta cuando son pequeños, van creciendo, se van conociendo poco a poco, cómo empieza su relación, cómo van entrenando, cómo se... ¡Ay, qué tiernos, qué bonitos, qué bonitos! Y luego está la segunda parte, que es ya la guerra de Troya, que me ha costado más. Es que yo soy muy básica, a mí las guerras me cuestan y pues aquí no es desconocido para todos que a los griegos, estos viejuners, estos griegos les gustaba mucho una masacre y unas violaciones más que un tonto lápiz. ¿Cómo les gustaba? ¿Cómo disfrutan ellos? ¿Cómo disfrutaron en la guerra de Troya? Se lo pasaban pipa, y yo sufriendo porque... A ver, qué bestias. A ver, verdad que hay otras narraciones más bestias que esta, pero bueno, yo es que con poco ya me agobio. A ver, que me costó no decir que no disfrutara. Ojo, está bien. Qué mono, es que son tan monos. Ay, qué mono. Es que el final me estaba gustando, bien, lo estaba pasando, pero es que ese final... Es que, no, amigas, ya no dejábamos de comentar. Es que ese final... Yo no comenté porque ya dije que me había dejado en shock, que necesitaba recapacitar. Porque... Ay, qué triste, qué bonito y qué... Ay, me gusta mucho el aire fresco que le da a la historia de Aquiles. La verdad es que sí. Y me parece que está muy bien escrito. Por cierto, qué edición. Es que me encanta. Mira cómo brilla, qué cosa fina. Ay, qué bonito es. Pues nada. Gracias, Raquel. Me encanta. Y lo hemos disfrutado mucho. Ahora, cuando... Yo, es verdad que he tardado un poco porque además este y el de Brandon Sanderson me lo estaba leyendo a la par.
Entonces, cuando me ponía con las tandas de Brandon Sanderson, pues claro, es que, hostias, eran tandas largas. Y tardaba. Y en esas que tardaba yo en leer, la Raquel ya se me había leído a la mitad del libro. Y yo, claro, pues ya luego ya me ponía ya en serio. Que esto se lee enseguida, ¿eh? No, no hay problema, esto se bebe solo. Y nada, si os gusta los clásicos griegos, muy interesante. Me ha gustado mucho. Y ahora vamos con un 4,5 sobre 5, que es La ciudad de la oscuridad, de Jane Duprau. Esta es la edición de 5 lectores, maravillosa. Yo la quería leer porque tengo un Blu-ray, Ciudad de Ember, y este es el libro en el que se basó. Siempre he escuchado que el Fallout se basa en muchas cositas y una de ellas es en estos libros, porque este es primera parte de saga o lo que sea. Yo solo voy a leerme este porque es el que tengo. ¿Por qué se me gira el collar? No lo sé. Bueno, da igual. Y a ver, me ha encantado. Ahora, eso sí, si tenéis la peli, se parece un montón. Pero un montón. Hay clara diferencia porque una cosa es una peli y otra cosa es un libro, aquí y en todos los lados. Y pues claro que no es igual. Pero está muy bien llevado a la pantalla. Está muy, muy bien hecho. Muy fiel al libro. Y el libro es maravilloso, me encanta. Va de una comunidad que después de 250 años creo que era, llevan viviendo en un búnker no, llevan viviendo es que, a ver, no se sabe dónde están. Es un sitio oscuro donde no llega la luz solar y bueno, pues esto está electrificado, todo funciona con electricidad. Hace 250 años que viven allí, no saben realmente dónde vienen, qué ha pasado, no tienen memoria histórica. El problema que tiene esta comunidad es que lleva muchos años y las cosas se están desgastando. Entre ellos el sistema eléctrico, que además queda poca comida, pocas bombillas. O sea, necesitan bombillas, porque es que si no, no hay luz, no hay nada. Están en la oscuridad profunda y total. Lo que pasa es que nuestra protagonista, que es una muchacha de 12 años, o 13, encuentra una caja de su bisabuelo, que tiene una caja con instrucciones que pasará. Es un aventureo a tope. A mí me encanta porque el mundo me encanta. O sea, ese búnker subterráneo, esa comunidad cerrada, ay, es que me parece maravillosa. Este libro me parece maravilloso, súper divertido, entretenido, el mundo me encanta, los personajes son adorables, pero sobre todo merece la pena mucho por el mundo. No sé cuánto estará descatalogado, yo me lo he comprado de segunda mano, pero si no, siempre tenéis la peli Ciudad de Ember, echarle un vistazo porque es una historia maravillosa. A mí me tiene enamorada, ¿qué quiero que diga? A mí me encanta. O sea, estoy feliz de la vida con ella, me encanta. Oh, y ya terminamos con lo mejor del mes. El legado robado y el trono del prisionero. Que por cierto, el trono del prisionero fue un regalo de cumpleaños. Que además lo tengo firmado. A ver, ¿dónde está? No, mira, ves. Celsius. Lo tengo firmado. Ay, qué maravilla. Cómo me gusta. Ya sabéis que soy fetiche de la Holly Black. Yo siempre que vengo a hablar de la Holly Black voy a decir que es la polla, porque sí, es genial estos libros. Me han encantado, pero ojo, qué buenos. A ver, ya sé que me vais a mandar muy lejos con la Holly Black, yo lo siento, pero es que siento pasión por ella. ¿Qué le voy a hacer si me gustan tanto? ¿Qué le voy a hacer? Esto es como todo lo bueno. Que no, bueno, cosas de cada uno. Y aquí vamos a tener la historia de un personaje de Los habitantes del aire que ya ha crecido, porque han pasado años, muchos, y ahora le toca su turno de contar su historia. Y vamos a tener ay, por Dios, es que estoy dando largas porque no me acuerdo el nombre. Oak. Vamos a tener la historia de Oak, que quiere rescatar a su padre, que lo tienen... A ver, es que me da miedo porque como ya hay... Pues si no habéis leído Los habitantes del aire, pero bueno. Quiere rescatar a su padre y para ello va a pedir ayuda
a los nombres. Gwen. Que Gwen fue su prometida cuando era joven, pero por H y por B no fue. Y Gwen es una persona muy interesante, más que persona, un ser, porque es nada, como todos ellos. Pero, hostias, su nacimiento, de lo que es ella en realidad, es más complicado que todo ello. Y, a ver, su pasado es complicado. Fue una niña cambiada, en realidad ella creció y se crió con humanos. Y cuando llegó a una edad, vinieron sus padres hadas a llevársela a la fuerza, de malos modos, y fue torturada, usada y lo pasó fatal. Y ahora en el presente, pues la muchacha la verdad es que hace lo que puede con lo que tiene. A mí, ambos me parecen maravillosos. El primero está con Gwen, empieza y Oak termina. Pero no son la misma historia, es la continuación. Y si la parte de Gwen me parece buena, la parte de Oak me parece una gozada. O sea, es que este libro... Uf, qué rico, qué rico. Es que no puedo evitarlo, me encanta. Ah, por cierto, ya sabéis que esto es Los Habitantes del Aire. Tenemos un mundo de hadas, hadas crueles, hadas que les gusta jugar, que no pueden mentir, pero nunca te van a decir la verdad, así, a la cara. Son retorcidas y bueno, pues digamos que con los humanos se llevan malamente. Y siempre están, entre unos y otros siempre están ahí puteándose. Son así. Y lo bueno que tiene, porque yo terminé, y yo dije, quiero más, porque esto es demasiado bueno. No sé si sería la intención de la Holly, pero para mí que quiere hacer más. Porque hay una cosita que pasa, que lo deja un poquito, para continuar por ahí, con otros personajes, quiero decir. Y yo, por supuesto, que quiero más, porque a mí este mundo me maravilla. Van a aparecer personajes de Los Habitantes del Aire, así que, por favor, leer antes Los Habitantes del Aire, porque a lo mejor luego yo creo que os vais a enterar, pero no del todo. Mejor se lee uno de Los Habitantes del Aire y luego se lee estos. Es que no os vais, cuando yo venga con la Holly Black no os vais a creer lo que os diga, porque como siempre la pongo bien, pero es que es verdad, quiero mucho, me encanta, de verdad. Que no es capaz de hacer nada mal esta señora. Ya, por cierto, ¿qué pasa a los Holly Black y estas portadas? Es que no me gustan nada. ¿Cuándo harán unas portadas en condiciones para la Holly? De verdad, tanto les cuesta. Que lo estábamos comentando con una chica. Y opinábamos lo mismo. Que feas son las portadas, con lo buena que es. Ella se merece una portada acá. Hombre, no me digas. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Tenemos lo que tenemos. Ya está. Y pues no puedo decir más, por si acaso destripo, pero bueno, ya os digo yo que esto lo he disfrutado como niña chica. Los dos, 5 de 5. Esto es exquisito, una exquisitez, una maravilla que se lee solito. Es interesantísimo, me gusta mucho el cambio de personaje. Es que todos los personajes son muy buenos. Y además hay una historia romántica por ahí detrás de segundos personajes que me tenía loca. Pero loca. Allá os dejo porque llevo un huevo de tiempo aquí largando. Decidme qué es lo que habéis leído en julio, que igual ha sido vuestra mejor lectura. Y nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darle a like y por estar suscritos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!